Saludo cordial a la comunidad de la UMB. En este video les presentaré un cuadro comparativo entre los diferentes diseños de investigación cualitativa. A continuación podemos ver el primer diseño a que nos podemos referir es la etnografía. La etnografía tiene por objeto el estudio de las comunidades, sus costumbres, su religión, sus tradiciones históricas. Y la etnografía comienza fundada por un investigador llamado Bronislaw Malinowski, y él lo cimienta este tipo de diseño investigativo hacia el año 1922 con trabajos destacados como los Argonautas del Pacífico Occidental. Este tipo de investigación lo podemos ver mucho en el día a día, digamos que en los documentales que nos suelen presentar cadenas como National Geographic o Discovery Channel, etcétera. Hacen mucho o hicieron en algún momento mucho de este tipo de investigación cualitativa con diseño etnográfico. Las fases que tiene este tipo de investigación son acceso al escenario. Estaremos hablando, por ejemplo, de un hábitat donde se encuentre alguna tribu, alguna comunidad, elaboración de informe, ser escrito, en la selección del diseño de investigación, en la selección de los informes, determinación de las técnicas que se van a emplear para el trabajo de campo y la recogida de datos. Dentro de esas técnicas de recolección de datos puede haber exploración, observación interactiva. La observación interactiva es que el investigador se sumerge dentro de la comunidad y se relaciona con ellos. Obviamente una documentación. Esta documentación puede ser escrita, pero también se puede hacer a través de fotografía o video. Recolección de información en diarios y blogs. El análisis de datos para este tipo de diseño consiste en analizar las costumbres, relaciones e identidades de un grupo social. Entonces, el análisis lo que busca es concluir con una perspectiva amplia de las costumbres de un grupo. Acá tenemos otro tipo de diseño que es la etnografía virtual. La etnografía virtual es similar a la etnografía, pero difiere en que esta lo que hace es estudiar grupos, básicamente grupos virtuales, tendencias, grupos en redes sociales e internet. ¿Esto cuál es el origen? Hay un investigador de apellido Rick Gold que nos habla de la relevancia del internet, de lo que va a ser el internet, de la importancia que va a tener, con un trabajo que se llamó The Virtual Community, y en ese trabajo que lo lanzó en 1993 ya nos traza como una perspectiva de la importancia social que va a tener la internet. Al igual que la etnografía básica, las fases son similares, pero la identificación de la comunidad a la cual se va a estudiar en las demás fases es similar. La técnica es idéntica, sobre todo destacando los medios audiovisuales para la recolección de datos. Y por supuesto que también analiza las costumbres, relaciones e identidades de un grupo social, pero ya en el entorno virtual. El diseño metodológico y la teoría fundamentada tiene orígenes en la Escuela de Sociología de Chicago, que es una gran escuela de diversos tipos de diseño metodológico cualitativo. La teoría fundamentada lo que busca es tener un mayor rigor acerca del estudio del objeto del estudio. Hay unas fases de recogida de datos, organización de los datos, análisis de datos
y un desarrollo de la teoría. Lo que busca la teoría fundamentada es llegar a una teoría que se formula de una manera paso a paso. Las técnicas se definen un muestreo poblacional, y se hace un análisis de saturación de datos. Es un método que utiliza mucho lo que es la estadística. Y en análisis de datos, pues hay un método comparativo de comparación constante de las diferentes muestras de datos, una codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. ¿Qué significa estas codificaciones? La codificación abierta es como una fase inicial de análisis de datos, donde lo que hay es una categorización de las muestras. En la codificación axial lo que se hace es tomar la siguiente muestra categorizada y compararla con la anterior categorización, o hacer como un cruce de categorizaciones y llevar con esto hacia una hipótesis. Y finalmente en la codificación selectiva, cuando se tienen varias muestras, lo que se busca es básicamente identificar un patrón común entre las diferentes categorizaciones. Tenemos por otro lado el diseño de investigación-acción, y se es propuesta por Kurt Lewin en 1944 y desarrollada por varios psicólogos, entre ellos Lawrence Stenhouse. La investigación-acción lo que busca es no solamente identificar el problema, sino también proponer una solución y ejecutarla. Dentro de las fases hay una identificación del problema específico, hay formulación y selección de las hipótesis, hay una ejecución de la acción, se evalúan los resultados de la acción y hay una etapa de generalizaciones, que es básicamente como llegar a las conclusiones del estudio. Hay técnicas de recolección de datos como la modalidad técnica, modalidad práctica y la modalidad crítica. Son formas de aplicar la investigación a acción. Difiere un poco una de otra. Básicamente la modalidad técnica es una forma de investigación a acción en la que se enfoca en la identificación del problema y en las diferentes hipótesis de cómo se podría solucionar. La modalidad práctica más enfocada en la ejecución de la acción, y la modalidad crítica tiende a involucrar a los sujetos investigados también en la acción, en la ejecución de la acción. Finalmente, en análisis de datos lo que caracteriza la investigación de acción es que identifica las problemáticas y propone una solución práctica. O sea que el análisis de datos lo que busca es principalmente la identificación de los problemas y proponer una solución. Tenemos en el diseño de estudio de caso. En el estudio de casos es otro tipo de diseño de investigación cualitativa que nace en la Escuela de Sociología de Chicago y comienza hacia finales del siglo XX. Digamos, un diseño que se aplica sobre todo en las comunidades pobres de Chicago en aquella época. El estudio de caso lo que busca es identificar casos particulares que resultan relevantes, que resultan extraños y que pues nos llevan a comprender algún fenómeno en particular. Las fases son la planificación, el diseño de la investigación, la recopilación de información relevante respecto a que es un caso particular, no es un caso común. Se busca esa información que sea muy particular, muy rara en ese caso. Y a partir de allí, pues al final se genera una hipótesis. Las técnicas, pues, consisten en la identificación del elemento particular, el estudio del entorno, la documentación de aspectos relevantes.
Y en el análisis de datos lo que tenemos es pues que el análisis tiende a estar basado en la opinión y no tanto en estudios estadísticos exactos. La idea es recopilar información y construir una narrativa. En el estudio de casos lo que se busca es hacer una descripción de lo que ocurre, tomar dos o tres elementos particulares de ese estudio de caso y construir una narrativa que explique el fenómeno. Y finalmente tenemos la fenomenología. Este es un diseño metodológico pues fundado por Edmund Husserl, eh, que es un filósofo, es un filósofo que nace en 1859 y tenemos que a lo largo del siglo XIX decide estudiar filosofía y funda la fenomenología trascendental, que es una manera de darle un rigor científico a la filosofía. En esta tiene unas fases que destacan, que son la etapa descriptiva, la etapa estructural y la etapa de discusión. La etapa descriptiva básicamente lo que busca es describir el fenómeno. Estos fenómenos son de tipo subjetivo. Un ejemplo sería una enfermedad, la experiencia subjetiva de los sujetos que padecen esa enfermedad, por ejemplo. Y en la etapa descriptiva lo que hace es describir, en este caso, en ese ejemplo, describiría la enfermedad. La etapa estructural lo que hace es buscar una estructura de los datos recolectados, dándole una estructura científica, de método científico. Y finalmente la etapa de discusión, donde se construyen las hipótesis. Tienen métodos de recolección de datos, técnicas como la observación directa de los sujetos de estudio, entrevista, encuesta o recolección de documentos. Y en el análisis lo que prima es determinar de manera constructiva y comparativa el fenómeno a partir del análisis de las experiencias particulares de los individuos afectados. Bien, aquí están las referencias utilizadas. Es todo por el momento en este video. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.